Vamos a hablar de varios temas, ¿no? Lógicamente, pero hay una pregunta, porque todo se basa en esto y todos opinan en base a esto. ¿Por qué no crecemos? O crecimos poco, siempre se marca, ¿no? Crecimos poco, crecimos mucho, el objetivo es crecer a tanto o tan... Bueno, pero ¿por qué no estamos creciendo? Javier Milei, gracias por haber venido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Por qué no crecemos, Javier? Mira, esto es la literatura y la evidencia empírica, esto lo tiene muy claro. Básicamente, si vos querés crecer, tenés que acumular capital, en términos per cápita. Y el capital tiene 4 formatos, por decirlo de alguna manera. Tenés el capital físico, el capital humano, el capital institucional y el capital social. El capital físico, ¿qué son? Los fierros, ¿sí? Digamos que inviertas. A ver, mientras que en América Latina, que invierte muy poco, porque invierte 22% del PBI, es decir, los chinos crecen a tasa china porque invierten 40% del PBI. Corea del Sur crece a lo que crece porque invierte 35% del término del PBI. América Latina tiene estas tasas de crecimiento magras, ¿por qué? Porque invierte 22. Argentina invierte 15. Primer punto, hay poca inversión. Segundo punto, capital humano. A ver, Argentina está séptimo en las pruebas PISA después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo. Hoy los chicos en Argentina, la mitad termina el secundario, la otra mitad no sé en dónde se pierden. Y a su vez, de esa mitad de los que terminan, no saben leer. El 70% no sabe resolver un problema matemática básico. Con lo cual, capital humano, también estamos para atrás. Capital institucional. Argentina no hubo cuanta institución dejara por destrozar. De hecho, este gobierno, la única institución que creó es el Banco Central con el Inflation Targeting. Y continuamente están atacando al presidente del Banco Central para que relaje la meta. Y como si todo esto fuera poco, digamos, el capital social, que tiene que ver con la posibilidad de la cooperación social, la división del trabajo, ¿sí? Y Argentina, la realidad es que la grieta es un dato. Entonces, con esa destrucción de capital, ¿sí? Claramente este país no tracciona. Y además, o sea, obviamente tenés un problema de ahorro, ¿sí? Donde la principal fuente de desahorro en Argentina es el sector público. Y aun cuando superaras el problema del desahorro, después invertir es un acto heroico, porque con esta presión fiscal no hay proyecto que resista. Con lo cual, si Argentina no cambia esta configuración, me temo que nuestros hijos terminarán envidiando a Somalia. ¿A ese punto, crees? No, creo que Somalia va a terminar yéndole mucho mejor que a nosotros. Nosotros nos espera la más crueles de las miserias. Es decir, Argentina está imposibilitado de crecer. Esta es una sociedad que con la farsa de la distribución del ingreso, ¿sí? Y con, digamos, la justicia social, se convirtió en una sociedad de saqueadores. Y esto ya lo decía John Stuart Mill, ¿sí? Cuando en la sociedad se pone la igualdad, ¿sí? Por encima de la libertad, lo único que le queda a esa sociedad es empobrecerse. Y es lo que le pasa a Argentina desde hace 70 años. Desde que se alimentó la estupidez esta de la justicia social, se alimentó los valores de la envidia, el odio y el resentimiento. Y eso llevó a una sociedad de saqueadores. Acá la persona que gana algo de dinero va a ser expoliado por el Estado. Sí, sí. Y es castigado. Y es castigado. Te marcan. Mirá, Claro. mirá el auto que compró, un ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar tipo barrio, ¿no? Digo, mirá que cambió, mirá que compró. Pero nunca se mide el esfuerzo. Sí, nunca se dan cuenta que en realidad vos, para ser exitoso en una economía de mercado, solo podés ser exitoso satisfaciendo las preferencias de tu prójimo. Exacto. Entonces, digamos, vos no tenés chances, ¿sí?, de ser exitoso produciendo bienes de mala calidad. Es decir, vos sos exitoso en tanto y en cuanto tengas un producto de buena calidad al mejor precio, ¿sí? Es decir, la única forma que vos vas a ganar dinero es satisfaciendo las preferencias de tu prójimo y siendo productivo. Digo, porque si vos producís un bien que no lo quiere nadie, digo, vas a ir a la quiebra. Entonces, acá está tan arraigada la idea esta de la envidia, el odio y el resentimiento, que en lugar de ver qué es lo que está haciendo esa persona para generar
esos ingresos, lo cual lo constituye en un héroe y en un benefactor social, se ponen a mirar, digamos, cuánto tiene la cuenta bancaria. Claro. Y así la cosa no va. No Porque va. si vos vas a castigar al exitoso, ¿sabes qué va a hacer el exitoso? No va a invertir. ¿Y sabes por qué es grave? Porque, por ejemplo, suponete que vos tenés una empresa que se dedica a hacer pozos. Entonces, si vos tenés la palita con la que vas a la playa, tu productividad va a ser baja, con lo cual el salario va a ser miserable. Ahora, si vos, digo, tenés una retroexcavadora y vos vas a poder pagar altos salarios. Ahora, para tener esa productividad tan alta, tenés que tener la máquina. Para tener la máquina, digo, ahí hay muchos trabajadores que pueden hacerse de una máquina de 5 millones de dólares. No. Es decir, los trabajadores, digamos, son socios de los capitalistas. Es decir, entonces cuando vos favoreces el ahorro, favoreces la inversión, ¿sí? La productividad sube y los salarios reales son más altos, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuál es el problema? Porque además, la pregunta es, ¿y cuando te hablan de la explotación, qué? ¿A vos te mandan a trabajar a punta de pistola? Entonces, digo, en tanto y en cuanto no erradiquemos esa enfermedad socialista que tenemos en el ADN los argentinos, seguiremos cada vez más pobres. Javier, estamos en el segundo semestre, ¿no? Tanto que se habla de semestres, primero, segundo. Estamos en el segundo semestre, dólar, bueno, un poquito más de 17 pesos. Inflación, se conoció en estos días. ¿Qué te parece que puede pasar en este segundo semestre? De acuerdo a esta coyuntura, ¿no? Mira, desde mi punto de vista, hoy la inflación, por ejemplo, lleva acumulado casi 12% en lo que va del año. Alcanzar la meta del 17% requeriría que la inflación promedio mensual esté en el orden del 0,7%. La realidad es que cuando vos limpiás de la inflación, por ejemplo, del último mes, los regulados está en 0,66. Es decir, existe todavía chances de tener un cumplimiento de la meta del 17%, implicaría un esfuerzo enorme por parte del Banco Central, pero parece que no es tan fácil. Y el mejor reflejo es lo que pasó en las últimas semanas con el precio del dólar, porque el precio del dólar no es independiente de lo que pase con el tema de la inflación. Lo que hay que comprender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y cuando vos emitís más dinero que el que la gente demanda, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Esto qué quiere decir? Que suben todos los precios. Y el dólar es un precio más. ¿Qué pasó? El 22 de junio vencieron 550.000 millones de pesos de Levax. ¿Sí? El Banco Central solamente pudo renovar el 80%. Quiere decir que soltó a la calle 110.000 millones. Justamente en esa misma semana se combinó con que le tuvo que girar al Tesoro 40.000 millones, algo que hace regularmente de trimestre a trimestre. Quiere decir que en la calle fueron a parar 150.000 millones de pesos. Esto es una expansión de la base monetaria en una semana del 20%. Si bien rápidamente el Banco Central quitó 70.000 millones de pesos de la calle, quedaron 80.000 dando vuelta. Si a eso le sumás que los exportadores no liquidaron, con lo cual no vendieron dólares y por ende no demandaron pesos, y al mismo tiempo aparecieron los impresentables de la corporación política, que son un conjunto de sodomitas del capital, bueno, la demanda de dinero cayó. Entonces, aumentaste la oferta, cayó la demanda, el poder adquisitivo del dinero tiene que caer. ¿Cuál es el resultado? Bueno, subió el dólar y probablemente la tasa de inflación tengamos que soportarla todavía, digamos, en torno a estos niveles. Digo, que igual hay un claro proceso de desinflación, porque hoy la tasa de inflación año sobre año está en el 21, entre el 21 y el 22%, con lo cual vamos camino a la meta. Pero este tipo de contratiempos te hace que cumplir la meta sea más complicado. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que el Banco Central debería recrudecer la política monetaria y subir la tasa de interés. O sea, porque primer punto es, no es cierto que bajar la inflación genere desempleo. Eso es una burrada de los keynesianos. Si los keynesianos burros tuvieran razón, en cada país donde hay 2% de inflación, la tasa de desempleo debería ser 25%. Yo no lo vi eso.
Primer punto. Ahora, ¿cuánto se repite, Javier, eso? Bueno, está bien, digamos, o sea, porque son burros con alto impacto, con alta llegada. Hace 70 años que nos insisten con sus burradas. Por otra parte, también es muy importante notar, y esto es un trabajo que hizo el Banco Central en base a la historia de 60 países relevantes empíricamente, que bajar la inflación a niveles por debajo del 5% estimula la tasa de crecimiento en 1,5 puntos. Eso, ¿sabes que en 100 años, que es como se miden estos procesos, implicaría acelerar la tasa de crecimiento en 1,5 puntos? Eso implica multiplicar el PBI per cápita por 5 veces. Vos sabés que desde la era gloriosa del capitalismo, que empieza en los últimos 200 años, que es cuando, mirá, desde el año 0 al 2000, el mundo multiplicó su PBI per cápita por 12,9 veces. Pero entre el 0 y el 1800 subió 40% nada más. Es decir, el capitalismo multiplicó por 9. ¿Sí? Vos fijate que si tenés la inflación baja, te aporta 5. Mirá si es una institución importante. ¿Y qué es lo que hacen acá? Están todo el día tratando de atacar al Banco Central para que relaje la meta. Este es un país de impresentables. Es decir, digamos, pide, ¿sí?, como remedio aquello que nos está matando. Y así nos va. Claro, terrible. ¿Cuántos temas, no, Javier? Ahí pendientes, dando vuelta y que ya nos quedamos sin tiempo. Pero, ¿cuántos puntos inconclusos en esto? Bueno, este es el país de los puntos inconclusos. Yo creo que el problema más grande lo tenemos en la sociedad. La sociedad, o sea, se está envenenando, se está muriendo por envenenarse y pide más veneno. Entonces, y cualquiera de los candidatos que vos mirás en sus propuestas oscila entre espantoso y terriblemente malos. Entonces, o sea, la solución siempre es mala. Y fíjate esto, desde mi punto de vista, la gran mayoría de los políticos son seres rastreros, miserables. O sea, digo, la verdad que son casi de la peor escoria humana. Ahora, si ellos creyeran que con otro discurso pudieran llegar al poder, seguramente tendrían otro discurso, ¿sí? Y sin embargo, cuando se ven acorralados, recurren al discurso de la envidia, el odio y el resentimiento. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, la sociedad quiere esto. Digo, a ver, ¿querés un ejemplo concreto? Señor Martín Lustó, tipo rastrero, miserable, traidor, camaleónico, las tiene todas. Bien miserable en la búsqueda del voto, digo, de decirle a la gente lo que quiere escuchar, todo, ¿no? Ok, fantástico. Volvió a Estados Unidos, lo escuchabas hablar, parecía Hayek. Dije, uy, alguien que viene a disputar mi posición libertaria, ¿sí? Ahora, digo, días atrás sacó un tuit, sí, diciendo que él era partidario de un Estado presente, de un Estado grande, o sea, todo lo contrario. ¿Y por qué te crees que lo dijo? Porque eso le genera votos. Y el problema no es Lustó, el problema es que lo dice porque la gente quiere eso. Que es el que lo acepta. Está el que hace y el que deja hacer, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero la gente está pidiendo salir de este camino a la muerte pidiendo más veneno. Así la cosa no va. Gracias, Javier. Placer, Jorge. Pausa.